El diario de un celador, hay que recordar los orígenes del libro y las circunstancias que son muy importantes, porque los libros es verdad que tienen un valor en sí mismos, pero también el contexto en que nacen son de recordar. Yo me acuerdo que en ese tiempo todos estábamos escondidos en nuestras casas, muertos de miedo, sorprendidos por las noticias y las imágenes que nos llegaban de televisión, que se ponían los famosos ataúdes de Italia. Y fue entonces cuando nos enteramos de que tenías un trabajo, nada menos que como celador en un hospital que trataba de casos de COVID. Y todos nos quedamos sorprendidos, alucinados, y despertaste nuestra admiración. Eras como nuestro Kapuczynski en Madrid, ¿no? Yo creo que tu testimonio en aquellos momentos fue un acto de valentía, pero también un consuelo para todos, ¿no? Porque eras como nuestro enviado especial en el ojo del huracán e ibas poniendo nombres y rostros a personas que trabajaban luchando contra la pandemia y que sufrían la pandemia. Hay que recordar que este libro, que hoy la vorágine nos cobra por él y tú cobras por él, en su momento fue un regalo. Es decir, empezó siendo una historia por entregas, y yo recuerdo que en aquel tiempo, quizá tú no lo supieras, pero cuando nos llegaba un capítulo y otro capítulo y otro capítulo, los amigos nos intercambiábamos WhatsApps y llamadas y decíamos, ¿has leído el 3? ¿Ha salido el 3? No, yo es que voy por el 4 ya, porque yo he recibido ya el 4. Y todos estábamos pendientes de la salida de lo que entonces eran capítulos al estilo del siglo XIX, que hoy afortunadamente se ha convertido en un libro testimonio. A mí, aparte del texto y aparte de todas las historias que aparecen en el libro, hay una cita en la introducción que cuando la leí a mí me emocionó, también por lo que me toca, y es la de Chekhov, cuando dice la labor del escritor es describir las situaciones tan verazmente que el lector ya no pueda eludirlas. Y esta es una parte de la historia que no podemos eludir. Así que muchas gracias por darnos este testimonio y por regalarnos el libro, aunque haya que pagar un poquito por él. Muchas gracias, Pedro. ¿Estaba nuestra sanidad preparada para afrontar esta crisis sanitaria? Pues habría que puntualizar ahí si nos referimos a la sanidad madrileña, a la sanidad española, al sistema sanitario internacional, porque pasaron cosas muy diferentes, ¿no? Según de dónde hablemos. En los lugares como Madrid, en los que el confinamiento se hizo cuando ya era muy tarde, pues el sistema sanitario evidentemente estuvo sobrepasado. No pudimos atender a toda la gente que se enfermó. Eso es una clara señal de que no estaba preparado. Si el sistema de salud pública hubiese estado más preparado, se hubiese invertido más en él durante los últimos decenios, quizás
la alerta precoz, el sistema de vigilancia y la respuesta hubiese sido antes, y entonces el sistema sanitario, los hospitales, los centros de salud, el asistencial, hubiese podido amortiguar todo el drama que sucedió, lo que sucedió en las residencias de mayores, ¿no?, que fue el mayor drama, que no se pudo atender. Entonces, pues no estaba preparada, por lo menos en Madrid, desde luego que no. Gracias, Inma, y a la espera de que en los próximos minutos comparezca la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y de información concreta, acabamos de conocer unos datos de la patronal CEO. La inmensa mayoría de las últimas epidemias provienen de otras especies animales, ¿no? Son zoonosis, lo que llamamos todo, el SIDA, el SARS, el MERS, el dengue, la malaria. Y cuando la biodiversidad está conservada y hay un equilibrio y un número elevado de especies, los virus sufren un efecto de dilución, no debería ser traspasado de especie como ha sucedido ahora, ¿no? Todo esto es potenciado por el deterioro de los ecosistemas, la deforestación, la intensificación de la ganadería y la agricultura, las macrogranjas. El sistema de producción alimentario actual es una barbaridad para la salud del planeta y para la nuestra, por supuesto. De hecho, una de las posibilidades era que hubiese surgido una gripe aviar, porcina, en las macrogranjas existentes actualmente. Vino el coronavirus, no sabemos todavía de qué especie, probablemente algo relacionado con el tráfico de especies exóticas, con los mercados húmedos, ¿no? Todo tiene relación, a su vez, también con las mismas causas del cambio climático, que a su vez es un amplificador de todo esto. Entonces, si no hacemos esa reflexión, ¿no?, de las causas primarias de esta pandemia, y estamos deseando constantemente que se pase para volver a lo de antes, pues se repetirá seguro. Pues tío, es un hospital como antiguo, con edificios antiguos, así en un jardín. Ayer estaba nevado, entonces me parecía Rusia, me parecía como un hospital chejoviano. ¿Aplaudimos? Que aplauda, Rita. Anda, toma. Gracias. Bueno, yo me hice amigo de Seamus Heaney en Hay, en Gales. Nos conocimos en circunstancias muy graciosas con una escritora española a que le dije, voy a saludar al premio Nobel. Y me dijo, ¿qué premio Nobel? Y le dije, Seamus Heaney. ¿Y de qué es? Y digo, de literatura. Lo cual viene a cuento porque me sobrecogió mucho la noticia de su muerte. Su poesía yo la he admirado muchísimo. Y me encantó saber que se despidió de su mujer con un SMS, que era lo que se llevaba entonces, y escribió un mensaje en latín, y que decía, noli timere, es decir, no tengas miedo. Me pareció lo más bonito que alguien le puede decir a los que se quedan, es decir, no tengas miedo. Pues los fármacos, como cualquier otro bien de consumo, son primero para los ricos y luego ya veremos. O sea, está pasando, no solo pasa con las vacunas del coronavirus, pasa con todas las vacunas, ¿no? A día de hoy, vacunas que llevan decenios en el mercado no llegan a todas las personas del planeta. Se mueren los niños de sarampión a día de hoy, eso es una vergüenza para la especie humana, ¿no? Y bueno, el tema de las patentes en concreto de estas vacunas, liberalizarlas, es parte de la solución, pero no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Habría que transferir tecnología a los países que no la tienen. Bueno, al final es una cuestión de dinero. Y
quizás la industria farmacéutica debería ser nacionalizada, ¿no? Para evitar futuras situaciones como la que estamos viviendo. Si la investigación se hace con fines económicos y no con el fin de garantizar la salud de la población, pues esto es lo que tenemos, claro. Pues volví yo con esto de la pandemia de Pirineos, donde estaba yo como buen guía de montaña, haciendo montaña, esquiando, y claro, volví al lecho familiar y ahí pues necesitaba algo que hacer. Y con esto de la pandemia recibí un mensaje en el que necesitaban gente y como no podía ser de otra forma, pues mandé mi currículum. A la media hora ya era pinche de cocina en el hospital y luego a cosa de hora y media pues ya era celador. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que el primer día, cuando llego allí, vi que yo no era el único, me encontré a mi amigo Pedro y pues éramos dos los guías de montaña pues que habíamos sido fichados para la tremenda misión de salvar la sanidad pública y ahí comenzó nuestro periplo. La situación tan crítica que vivimos, el esfuerzo que hizo el personal sanitario sin precedentes, llevó a la gente a un agotamiento que en la etapa post-crisis afloraron muchas cosas, ¿no? Muchos dolores, muchas frustraciones, mucho enfado y mucho cansancio. O sea, realmente el personal sanitario, ahí sí que yo creo que son... Yo no creo en absoluto que sean héroes, ¿no? Pero sí que es de alabar el esfuerzo que hicieron, sobre todo para mantener el sistema de cuidados que... Bueno, otra cosa que hay que decir es que somos casi todo mujeres, ¿no? Y muchas de ellas cayeron enfermas y siguieron trabajando estando enfermas, doblaron turnos porque una tercera parte del personal estaba enfermo y estaba de baja. Y claro, todo eso tiene sus consecuencias psicológicas. Entonces, entre eso, ver el drama sin precedentes de que tus pacientes fallezcan en las condiciones en que fallecían, y perder un poco el infantilismo que teníamos de la invulnerabilidad, ¿no? De no, aquí una catástrofe de esa magnitud pues no va a pasar, igual que no pasó, ¿no? Con el MERS, esa falsa sensación de seguridad, pues conllevó grandes sufrimientos y algún conflicto después de la gran crisis, sí. Toda conciencia sincera tendrá que ser mala conciencia, porque todos tenemos que lamentar no ser otros que sufren más que nosotros. Todos tenemos que lamentar nuestros privilegios, todos tenemos que lamentar las actitudes que hemos ido tomando en la vida, sin ninguna duda. Si te sientes satisfecho de ti mismo, si tienes la conciencia tranquila, entonces es que eres una especie de imbécil ético. ¿Qué? ¿Aplaudimos ahora? Una mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato
ciao, 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 partigiano, porta mi via, che mi sento di morire. Se io muoio, partigiano, bella ciao, 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 e se io muoio, da partigiano, tu mi dai seppellire, lassù in montagna, bella ciao, 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 seppellire, lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. La gente lì passeranno, bella ciao, 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 e la gente passeranno, e dirà che è il fiore, il campione del partigiano, bella ciao, 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 questa lampioni del partigiano, porto per la libertà, porto per la libertà, porto per la libertà. Yo siempre he pensado que no, que lo que hay que vivir no es que como si cada día fuera el último de tu vida, que eso no tiene la menor importancia, eso ni lo sabes. Lo que habría que aprender a vivir es como si cada día fuera el último de la vida de los demás. Es decir, como si tu amigo se pudiera morir esa noche sin que sepas cuánto le quieres. Hay que vivir como si los demás se fueran a desaparecer ese mismo día, porque no debemos dejar pendiente nada de ese estilo, y yo creo que no debe haber peor sentimiento, bueno, no lo creo, lo sé, que el de las cosas que se quedaron por decir y el cariño que se quedó por manifestar y transmitir a las personas antes de que se murieran. Entonces, para mí cada día es el último de la vida de todos vosotros.